Rafa Rius, ¿qué hay? Buenos días. Hola, Manolo Gallego de nuestra audiencia. Buenos días. Pues vamos con lo que hay. Patético sainete en el Congreso a cuenta de la contrarreforma laboral. ¿A qué Sí, se bueno, refiere? Usted, bueno, ya sabemos que a lo que andamos dando vueltas desde que se produjo el evento fastuoso ese. y que tú, Y de paso dar un poco la lata con lo de siempre. vamos a ver, tú que has meditado. Eh, sí, porque los libertarios de cuando en cuando recordamos, cansinos que somos, que el Parlamento, tal como se entiende en esta sociedad nuestra, pues no es más que un mal teatro de marionetas manejadas por quienes tiran de sus hilos, y las señoras y señores diputados, diputadas, pues se empeñan en corroborarlo así un día sí y otro también. Mm. Así que continúa el esperpento valle inclanesco parlamentario. El último, como sabemos, se produjo con la excusa de la aprobación de la contrarreforma laboral. Uh-huh. Digo contrarreforma porque me recordaba mucho al Concilio de Trento, lo de la contrarreforma católica después de Lutero, ¿no? de la reforma luterana, y que decían que aquello iba a cambiar por completo, iba a ser una respuesta a Lutero y tal igual, y fue por el remedio con la enfermedad. Pues con la reforma laboral ha pasado un poco eso, ¿no? Y de paso ha creado extraños compañeros de cama. De un lado, Bildu y Esquerra con PP Vox, y Uh-huh. de otro, PSOE con Ciudadanos. Bueno, estos tampoco son tan extraños, son más parecidos. En un momento dado estuvieron a punto de ser compañeros de viaje largo. En fin, Sí. Bueno, al señor Rivera le hubiera venido bien, ahora se estará sí, arrepintiendo ahora después de sus últimas aventuras. no lo han echado del curro porque no da golpe. Bueno, Bueno, tampoco es que diera mucho en Ciudadanos, pero bueno. bueno. Bien, y bueno, la cuestión es que el Senete se produjo porque en medio de todo ese follón estaban los señores diputados, señores diputados de Unión del Pueblo Navarro y uno del PP que se equivocó, y estaban todos, yo los comparaba mucho a la Parrala. Es una antigua copla que igual te acuerdas tú de ella, que Sí. incluía un famoso estribillo que ha quedado como paradigma de la indecisión, ¿no? La Parrala. Que sí, que no. ¿Eh? Sí, 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 sí. Bueno, pues ahora suba más el no. Aplausos y jolgorio en la bancada pepera en pie y caras de perplejidad en el gobierno. ¿Pero aquí qué ha pasado? ¿Pero esto qué es? No se lo esperaban. Y después de algunos segundos, poquitos, ahora resulta que suba más el sí. Al revés. Aplausos y abrazos en la bancada del gobierno y caras de perplejidad y cabreo en la oposición, porque encima había sido uno de los suyos con su error el causante del cachondeo. Y todo ello pues viene aderezado con gestos, aspavientos y continuas demostraciones de sobreactuación de unos cómicos que son muy malos, la verdad. O sea, como actores dejan mucho que desear. Entonces, bueno, pues eso, que hay que, en medio de toda la discusión que realmente no tiene mucha enjundia, pues continúa el mal teatro de marionetas y la algarabía estéril en un congreso que por lo menos, eso sí, da para muchos días de derramar mares de tinta y desbarrar en todo tipo de tertulias a cuenta de los temas más peregrinos, porque tampoco es que hayan ido al meollo de la cuestión. Que si los de UPN a primera hora, según acuerdo del partido, en la entrada del Congreso era un sí y a la hora de la verdad fue un no, que sería aquello que les ha ido cambiar en tan breve tiempo. Misterio, se siente. Y bueno, ya tenemos un presunto tamallazo, por supuesto indemostrable, claro. Es decir, que bueno, pues y ellos, pues eso, pues no, que lo hemos hecho en el último momento, pero era coherencia personal y bla, 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 y ta, y etcétera, etcétera, ¿no? La comedia bufa continúa y lo que es más grave. Entre tanto, el fondo de la cuestión continúa sin analizar. Es decir,
Yo, de esas tonterías que acabo de comentar, he oído estos días hablar mucho y yo diría que más de lo necesario. Pero en cambio ha habido historias que se han tocado menos de lo que se debería. Por ejemplo, el papel de Yolanda Díaz en todo el tinglao. Eh, Luego, otra cosa importante que tampoco se ha analizado porque nadie ha tenido el más mínimo interés, que es cómo han podido firmar sin la menor vergüenza esos llamados agentes sociales que solo representan el 10,5% de los trabajadores y en cambio han firmado como si fueran el 100%. Ujú. Cuál ha sido el papel de los empresarios y en primer lugar el de Ana Patricia Botín, la insigne jefa del Santander, que están contentos con unas pascuas con la ley, como si estuviéramos en el sindicato vertical, en el que empresarios y trabajadores estaban todos juntitos. Y entre tanto, pues mira, los argumentos de los sindicatos de lucha y los sindicatos nacionalistas, pues totalmente silenciados en los medios. Es decir, yo no sé cómo Bueno, eso lo has es visto, yo no sé, habrás visto algo, pero yo he oído poco. nada, apenas algunos segundos diciendo que estaban en contra, que les parecía insuficiente y pasando página, pero obviamente ninguna entrevista ni ningún por qué estaban en ninguna explicación de por qué estaban en contra ni nada de eso. Pero eso va a continuar, es decir, los Ya, pero medios, bueno, los medios habituales forman parte del sistema y del conglomerado. Es decir, que no van a darle la voz a los revoltosos y mucho menos a los alternativos que ponen un cambio social de verdad, como los anarcosindicalistas, y transformar la sociedad y que no se bajan del burro y R que R ahí, aunque sean pocos como Asterix y Obelix, ¿no? Resistiendo todo lo que se les ofrece, porque oportunidades de pasarse al otro bando han tenido muchas, porque ofertas se les han hecho, vamos. Es decir, que... hombre, yo lo que sí que he visto es muchas personas que se dicen de izquierdas alabando las maravillas de la ley, ¿no? Bueno, estaba Cuando, leyendo antes de empezar contigo, precisamente un actor X estaba diciendo que lo que sufrió en el teatro y que aquello que había más emoción en la votación del Congreso que en su obra de teatro porque la reforma laboral estuvo a punto de no salir y que se pasaron unos momentos de angustia, de tensión y que menos mal que salió, que si no hubiera sido un desastre, aunque él a la misma vez, ese actor reconoce que le parece corta la reforma laboral, pero que imagínate tú que no hubiera salido, qué pasaría ahora en este país. Por eso hay una parte de la izquierda que tú decías que habla de relación de fuerzas, de que mejor es eso que nada, que hay que avanzar pasito a pasito, que poquito a poco, que se han conseguido unas minucias, han quedado los gordos sin conseguir, pero es su razonamiento. Es sí, esa, bueno, pero es el razonamiento de todos los posibilismos que en del este habido mundo y hay. por haber, claro, es Es posibilismo decir, absoluto. más vale, oye, pues más vale una limosna que nada, ¿no? Sí, sí, Y cuando yo hablaba de contrarreforma es porque hace, desde mi punto de vista, claro, evidentemente, hace que sigamos en las mismas o incluso peores condiciones para los trabajadores, porque es una ley trampa, es una ley hipócrita, que parece que mejore algo y ya se han encargado de explicarnos todo lo que podría mejorar, pero luego si lo analizas a fondo resulta que no, porque las cosas realmente, el meollo de la cuestión, por ejemplo, el salario no estará ligado al IPC como se había prometido, porque claro, como el IPC ha subido demasiado, pues ya no interesa. mm, Es decir, como los precios al consumo y la inflación se ha disparado, pues nada, esa promesa se queda en agua de borrajas. ¿Los contratos indefinidos? Sí, los contratos indefinidos. Bueno, pues los que han proyectado no contienen cláusulas para evitar los despidos arbitrarios. Por lo tanto, en esas condiciones da igual que sean indefinidos. Cuando quieran te tiran. claro, Es decir, lo de indefinido, hay un gente que lo equipara a fijo o para siempre. Indefinido es eso, que puede durarte una semana, puede durarte un año, toda la vida o 2 meses.
Indefinido no significa ahora haremos contratos indefinidos, sí, bueno, vale. Pero hay gente que aún confunde el término Sí, indefinido sí, con sí. fijo. Sí. Y luego las cosas fundamentales, que era lo que se pedía en un principio cuando se hablaba de derogación, ni se modifican las indemnizaciones por despido, No. los 20 días, no 40, pero en fin, aunque es un retroceso que se hubiera quedado en una pequeña mejora, en 30 o 35, no, se ha quedado los 20, que es una absoluta miseria. Mm. Y los salarios de tramitación que no No se suelen toca. cobrarlos, que es Mm. decir, o sea, vamos a ver, si no está claro, se supone que tú no estás despedido y el tiempo que pase hasta que salga la sentencia no tienes por qué dejar de cobrarlo. Bueno, pues eso también ha quedado claro. Es decir, y mientras siga predominando la precariedad, esos 800.000 contratos de trabajo sin garantías de los que presumen no son equivalentes a la creación de 800.000 puestos de trabajo dignos. Es decir, son los contratos y son tan precarios como lo que teníamos hasta ahora. Es decir, que realmente para mí, yo cuando hablaba de contrarreforma, por llamarlo de alguna manera, porque para mí es una ley, yo lo calificaba de ley trampa, ¿no? De ley hipócrita, porque parece que solucione algo y no soluciona nada, ¿no? Es un engaño total. Entonces, bueno, la votación, ya digo que fue un auténtico sainete y se produjeron algunos movimientos interesantes. La frase que mejor lo define para mí fue la del señor Rufián, ¿no? Que decía, dime quién te apoya y te diré quién eres. Mm. Claro, o sea, una ley que ha tenido una tramitación tan absolutamente extraña como esta, que se ha aprobado de rebote, de penalti, con una equivocación de un diputado del PP, pues bueno, la ópera bufa continúa. Es decir, a mí realmente no me dice nada y por eso decía que para lo único que ha servido es para llenar las páginas de los periódicos y los platós de televisión y poco más, ¿no? Ujú. Sí, señor. ¿Quieres añadir algo más? No, simplemente pues eso, recordar que cuando los libertarios decimos que el Congreso tal y como está concebido en la actualidad sirve de muy poco y ni siquiera son buenos actores porque lo único que hacen es hacer el ridículo continuamente, pues bueno, realmente yo vi las imágenes y era absolutamente patético. Sí. Aplaudiendo, que ha salido el no, y todos aplaudiendo, puestos en pie. Hombre, por favor, de verdad era absolutamente un espectáculo ridículo. Pero bueno, eso es el Parlamento. ¿Qué Bien. vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Sí. Lo dejamos ahí porque se ha hablado Sí, lo tanto y yo creo dejamos. que ya No, está. tampoco da para mucho más. No da para mucho más. Y si alguien quiere leer análisis más detenidos, pues tiene webs de sindicatos donde se cuenta detenidamente Sí, donde se cuenta lo que importa, es lo que decir, has contado, pero si se el quiere contenido de detener, la ley. sí, pues, pues ya está. Vamos al siguiente punto y nos echamos un viaje rápido y nos desplazamos hacia Cuba Al y Caribe. al Caribe. Balance de 60 años de embargo a Cuba. Embargo a Cuba. Fue embargo, después fue bloqueo. Siempre ha habido un poco esa Bueno, en principio discusión. fue embargo y luego se convirtió en bloqueo. Fue Vale. en el 62. Bueno, ya empezaron el mismo año 59, el año de la Revolución, Mm, cuando entró Fidel Castro en La Habana, y ya mm, empezaron las primeras medidas, ¿no? mm, Y forman parte, pues eso, de las medidas, de las mentiras del ultraliberalismo económico, ¿no? Que siempre están predicando libertad de comercio total, pero solo el mercado lo regula todo, pero claro, solo con quien el Estado autorice y con quien interese en cada momento, ¿no? Entonces, el lunes pasado se cumplían 60 años de una de las medidas más severas impuestas por un país contra otro para intentar revertir una situación que no les gusta o que no conviene, ¿no? Que mm. es el embargo de Estados Unidos contra Cuba, según ellos, porque era un régimen comunista, pero en la dura realidad de cada día pasa como siempre. En realidad fue contra el pueblo cubano, que es quien paga las consecuencias, ¿no? Mm.
Es decir, que el Estado es un ente extraño, el Estado cubano, el Estado no es nadie. Los que pagan las consecuencias son la gente de la calle, ¿no? Porque claro, les importa según ellos el comunismo, porque dice que hay una frase que dice que es que están en las narices del imperio, al ladito de Florida, pero no les importa en absoluto el hambre en esas mismas narices, ¿no? Es decir, que eso les da igual. Que la gente lo pase mal, y en este caso, en el caso del muy demócrata Joe Biden, según muchos comentaristas, parece ser que el cálculo electoral pesa mucho más que el deber humanitario, ¿no? Y por el otro lado, pues bueno, el mes pasado, en enero, Díaz-Canel, en uno de sus habituales discursos, pidió una vez más a los cubanos resistencia creativa, que significa aprovechar todo el talento que tenemos. Palabras de Díaz-Canel. Pero claro, para vencer el bloqueo sí está muy bien eso de la resistencia creativa y el talento, pero con la resistencia creativa y el talento no se come. Sí, esto no se come. Ese es el problema, ¿no? Mm. Porque este llamamiento de Díaz-Canel llega cuando Cuba está atravesando su peor crisis económica en 30 años, desde los años 90, ¿no? Por un lado tiene una inflación galopante que llega al 70%, y por otro lado el deterioro de la calidad de vida y la escasez de alimentos y medicinas cada vez es más grave, ¿no? Está claro que los defensores del gobierno cubano culpan al bloqueo de todos sus males, pero claro, bueno, y de los problemas estructurales de la economía cubana, ¿no? Uh-huh. Pero el problema es que frente a eso el gobierno cubano elude la autocrítica. Es decir, seguramente el bloqueo es la causa principal de la situación, Quizás, pero no sí. la única. Sí. Es decir, hay que tener en cuenta y recordar el fracaso de la planificación económica de la isla, que durante muchos años estaba copiada de los planes quinquenales soviéticos que ya habían fracasado con Stalin hace ya muchos años. Uh-huh. Entonces, bueno, pues seguramente algo habrán hecho mal, ¿no? Aparte de que la causa fundamental, y yo en eso estoy de acuerdo, es el bloqueo es algo muy difícil, porque eso provoca que Cuba esté descapitalizada, Uh-huh. ni tiene divisas, ni tiene acceso a créditos de organismos financieros internacionales, porque claro, otros países de Latinoamérica, cuando se las ven mal, ahora lo estamos viendo por ejemplo en Argentina, que está renegociándolo, pues echan mano del Banco Mundial o del FMI, ¿no? Del Fondo Monetario. Pero Cuba no puede. O sea, Estados Unidos se lo tiene vetado. Entonces, en esas condiciones está obligada a comprar las mercancías a crédito, y hay algunos casos concretos. Estos días estaban comentando el tema de la leche, ¿no? Importan leche de lugares alejados como Nueva Zelanda, Bélgica o Uruguay. Están importando leche, porque Cuba se ha quedado prácticamente sin leche, y la gente pues eso, haciendo unas colas enormes para conseguir algo de leche en polvo que no queda apenas, y que incluso para una población como la cubana, que está acostumbrada a todo tipo de carencias, pues incluso ahora resulta inédito, ¿no? Es decir, no se lo esperaban. Entonces, lo que está claro es el fracaso del bloqueo, porque pasadas 6 décadas Washington no ha logrado cambiar las cosas en La Habana con esa presión, y lo que ha conseguido es dañar a la población con un castigo colectivo que incluso es curioso que cada vez cuenta con más detractores, empezando por algunas voces dentro del propio partido demócrata de Joe Biden, y siguiendo por gobiernos como el español que, oh maravilla, se ha declarado en contra del bloqueo, lo cual, bueno, algo es algo. Pero no sirve de nada. Si Estados Unidos mantiene el bloqueo y por muchas declaraciones o que estés en contra, no puedes o no debes, no te dejan, no te permiten la entrada de productos de tu país allí, por mucho que el gobierno español esté en contra del bloqueo, ¿no? ¿O puede el gobierno Claro, español pero exportar a Cuba alimentos, la leche que falta, las materias, yo qué sé, tecnología, etcétera? Lo puede hacer, ¿no?
Sería... Sí, pero el Estado español lo único que exportaba a Cuba era turistas y ahora con la pandemia ni eso. O sea que está claro. Bueno, y recordemos que hay, Hay sobre empresas todo en el sector terciario, hay grandes cadenas hoteleras hoteleras españolas en España. Ujú. que están instaladas en Cuba, ¿no? Entonces, bueno, lo que está claro que después de 60 años, si no han conseguido nada, pues por lo menos deberían de reconocer el fracaso de ese bloqueo, ¿no? Bueno, un bloqueo que en principio, como decía antes, fue un embargo económico y financiero, que era como una especie de respuesta a las primeras restricciones económicas de Fidel contra propiedades norteamericanas. Recordemos que la Cuba de Batista era el casino y el burdel de Estados Unidos y el refugio de buena parte de sus capos mafiosos, ¿no? Mm. Es decir, que la nacionalización pues se ve que no lo sentó muy bien y entonces hicieron una especie de embargo. Bueno, y hay otra serie de cosas curiosas, ¿no? El bloqueo comenzó, la primera cosa que cortaron fue la cancelación de la cuota azucarera cubana en el mercado estadounidense, ¿no? Ya en junio del 59. Recordemos que a principios de año entró Fidel en La Habana y ya en junio se produjo el primer embargo, ¿no? El azúcar, que como sabemos es uno de los grandes errores del gobierno cubano, que era un monocultivo prácticamente, que hablaban de la zafra, hay que llegar a los 10 millones de toneladas, y el Sí, sí, azúcar sí. era un poco el centro de toda la... Bueno, Producción pues agrícola, sí. claro, y su principal cliente era Estados Unidos, que está muy cerca. Mm. Entonces eso fue lo primero que bloquearon. Pero otra cosa curiosa y que hay que recordar y no hay que olvidar es que se oficializó el bloqueo el 7 de febrero del 62, que estaba como presidente nuestro admirado demócrata John Fitzgerald Kennedy. Sí. Ese fue, que era, según muchos era muy progresista, pero bueno, es el que empezó el bloqueo, el que montó el tinglao de Bahía Cochinos, es decir, la crisis de los misiles, todo aquello, en el año 62, que prohibió totalmente la importación de mercancías, de todo tipo de mercancías de origen cubano. Y bueno, y después, como respuesta a estas nacionalizaciones, pues se fueron sumando todo tipo de prohibiciones, porque decían que duraría mientras el gobierno cubano no compensara a las empresas que tal, pues, compensar ni nada, tanto habían robado que dijeron, Andy, que te compense tu señora madre, vamos. Mm. El otro momento crucial fueron los años 90, donde hubieron, en concreto en el 92 hubo dos leyes, 18. es decir, la primera fue la ley Torricelli, que hizo extraterritoriales embargo, es decir, fijó sanciones no solamente para los estadounidenses que importaran de Cuba, sino a terceras naciones, donde llegaron a prohibir, recordemos que Estados Unidos es el jefe del imperio, y entonces a otras naciones, a terceras naciones, llegaron a prohibir que empresas de esas naciones comerciaran con Cuba, incluso que los barcos se acercaran a la isla, ¿no? Y luego hubo otra ley ese mismo año, la ley Helms-Burton, no, perdón, eso fue ya en el 96, que se dedicó a internacionalizar más todavía el embargo con nuevas medidas financieras de prohibición de compra de dólares y de divisas al gobierno cubano, ¿no? Mm. Entonces, claro, todo eso junto obliga a los gobernantes cubanos a operar desde el punto de vista económico y financiero en unas condiciones excepcionales, ¿no? Es decir, y ahora, pues bueno, así estamos. Es decir, Kennedy ya no está en la Casa Blanca, bueno, ni en la Casa Blanca ni en ningún otro sitio. Está en el cielo. Y ni Castro tampoco, pero las leyes no cambian, no solo no cambian, sino que cada vez son más duras. Hubo otro momento, Bill Clinton tampoco muy demócrata él, pero tampoco hizo nada, incluso endureció las restricciones, prohibió totalmente hacer negocios con Cuba y hizo otra medida que ahí sí que le ha acabado de fastidiar, que era
que limitó el acceso a dólares en los mercados financieros extranjeros, ¿no? Y bueno, el único que hizo algo fue durante el gobierno del presidente Barack Obama, que incluso llegó a realizar un viaje a La Habana, no sé si lo recordamos, y que se restablecieron las relaciones diplomáticas, comerciales, económicas, se permitieron los viajes a la isla, pero llegó 2019 y el gobierno de Donald Trump evidentemente echó para atrás todo lo poco que había hecho Obama, que tampoco es que fuera mucho, pero en fin, era el inicio del deshielo, pero llegó Donald Trump y restituyó todas las sanciones y restricciones anteriores, ¿no? Entonces, bueno, el gobierno cubano, el Ministerio de Economía, cuantifica en 150.000 millones de dólares, que ya son dólares, las pérdidas en ingresos a causa del embargo y del bloqueo. Y bueno, y a causa de eso, pues tiene un montón de problemas de acceso a todas las tecnologías modernas, no solo de bienes y servicios, sino uno de los sectores más afectados, que es el de la salud, ¿no? Sabemos que la salud cubana tiene fama, pero claro, todo no se puede hacer con las manos. Los médicos eran muy buenos, pero hacen falta un montón de elementos de tecnología moderna que no los pueden adquirir, ¿no? Entonces, y sobre todo porque muchos tienen patentes estadounidenses y por lo tanto no eso. Porque además es que las compras tienen que pagarlas por adelantado y al contado, que claro, si no tienen liquidez, es muy difícil que esas condiciones las puedan cumplir, ¿no? Y bueno, incluso hay un ex secretario de Comercio de Estados Unidos, un tal Carlos Gutiérrez, de origen latino según el apellido, y que decía, llegó a sostener que había sido contraproducente apretar a Cuba, porque con ello no se había logrado absolutamente nada. Bueno, no hace falta ser ex secretario de Comercio ni ser latino para darse cuenta de que en 60 años no han conseguido absolutamente nada, ¿no? Porque lo que pretenden es, según este hombre, pues provocar un estallido social, que la gente salga a la calle y que haya derramamiento de sangre. Ya hemos estado viendo en los últimos tiempos que hay grandes manifestaciones en la calle de gente que está harta, hombre. Es que están llegando a pasar hambre real, cosa que hasta ahora no había pasado, ¿no? Y bueno, la situación es que no se ve ningún panorama más allá de algo que ya comentamos hace tiempo, y es que Cuba se encamina con muchas dificultades a una especie de pequeña China en el Caribe, ¿no? Es decir, de una especie de comunismo capitalista o capitalismo comunista o algo así. Sí, bueno, en lo político puede ser, pero en lo económico no tiene ninguna posibilidad de No, parecerse a China, ni mucho lo menos. económico no tiene nada que hacer. No. Lo único que se den cuenta de una vez que después de 60 años de fracasos, pues a ver si levantan un poco la mano y si por lo menos Joe Biden, que va de demócrata por la vida, supuestamente algo más de izquierdas, pues que se nota. Bueno. Entre tanto, bueno, la última tontería, y no se me ocurre otro término con el que calificarlo, es que la ONU ha pedido el final del embargo sobre Cuba. Y es nada menos que la 26ª vez que ha emitido un comunicado, la Asamblea General, claro, el Consejo de Seguridad no, porque ahí está Estados Unidos. Pues bueno, 26 peticiones de que finalice el embargo sobre Cuba con el mismo éxito de siempre, vamos, es decir, ninguno. Bien, contado queda. ¿Añades algo? No, simplemente pues manifestar nuestra simpatía hacia el pueblo cubano y que, bueno, que ha demostrado una capacidad de resistencia, porque hay mucha gente, hay mucha gente que sale, evidentemente, pero hay mucha gente que se niega y que está por resistir hasta que la cosa mejore. Pues bueno, manifestar nuestra solidaridad y nuestra simpatía, porque poco más podemos hacer. Muy bien. Ponemos un poquito de música aquí, Rafa. Sí, sí.
Y vamos a seguir con el temario que nos propones. Y entramos ya en lo que denominas miscelánea. Seguimos por la zona, no muy lejos. Elecciones en Costa Rica. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué pasa? Sí, no muy lejos, en América Central. Central, sí. Cruzamos un brazo del Mar Caribe y nos plantamos en Costa Rica, Mm, que, bueno, hasta ahora hacía honor a su nombre, ¿no? Era de los países más ricos de Centroamérica, pero claro, como siempre. Es decir, en términos macroeconómicos y en términos de Producto Interior Bruto, realmente Costa Rica era rica, pero la desigualdad era terrible. Es decir, como siempre, las macrocifras ocultan la realidad de las microeconomías familiares y personales que no estaban ni mucho menos al mismo nivel, ¿no? mm. Entonces, el pasado domingo se celebraron la primera vuelta de las elecciones, porque como en tantos países latinoamericanos son a dos vueltas. Y ganaron los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta, el candidato de un partido tradicional contra el de una nueva formación política, un político tradicional y de larga trayectoria, contra un economista de carrera que empieza ahora en la política. Tendrán que elegir entre José María Figueres, que ya fue presidente del 94 al 98, ya debe ser bastante mayor, y el candidato, perdón, el partido es el de Liberación Nacional. Y el otro candidato, Rodrigo Chávez, que tampoco es ningún novato, pues es exministro de Hacienda y economista, quien ha formado un partido que se llama el Partido del Progreso Social Democrático. Suena muy bien el nombre. Ujú. Luego la realidad ya veremos. En fin, son los dos que compiten porque el presidente anterior, que es Carlos Alvarado, no se presenta porque está metido en un follón judicial muy considerable por acusaciones de corrupción. Entonces, bueno, pues ya veremos, ya lo comentaremos. La segunda vuelta es el 3 de abril y ¿Cuándo es la porque segunda claro, vuelta, perdón? el 3 de abril. ¿Tan Es lejos? decir, que aún queda. Sí, 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 quedan 2 meses prácticamente. Joder. Y el tema, claro, es que ningún candidato ha obtenido, ahí hace falta el 40% de los votos para ser nombrado o ser elegido en la primera convocatoria. Pero Figueres obtuvo el 27 y Chávez el 16, con lo cual ni uno ni otro han tenido suficiente para evitar esta segunda vuelta. Mm. Entonces, bueno, pues la situación en Costa Rica ya he dicho que se caracteriza porque ha tenido desde los últimos 25 años, desde lo que llevamos prácticamente de siglo o incluso antes, altos indicadores de desarrollo y de esperanza de vida incluso. Mm. Está bastante bien el tema social en algunos aspectos. Por ejemplo, hay una cobertura universal de la salud. eh, ha mantenido esa democracia parlamentaria durante décadas y bueno, es un paradigma en la región. Recordemos que no tiene ejército, que solamente tiene fuerzas de policía y tiene un turismo muy importante, tiene un sector agrícola también bastante desarrollado, pero ahora últimamente está moderándose ese crecimiento porque parece ser que la pandemia ha afectado gravemente. Sobre todo, claro, como siempre, ha sido especialmente dura para los jóvenes y las clases más humildes, ¿no? Entonces, bueno, a pesar de que parece ser que ha salido bastante bien desde el punto de vista económico, pero solo si nos fijamos en la macroeconomía, ¿no? Porque aunque en las primeras oleadas de la pandemia, en 2020 cayó el Producto Interior Bruto un 4,5%, pero en 2021 ha remontado y ha tenido un crecimiento del 7,6%, que eso es, vamos, es muchísimo. Y para este año se calcula que puede llegar a un 4%. Pero
En la Universidad de Costa Rica hay economistas que están estudiando el caso, entre otros una tal Laura Blanco, que es profesora de la Escuela de Economía, y ha denunciado que el problema es que se trata de una economía, ella la llama una economía dual, en el sentido en que la brecha entre los más ricos y las clases medias y bajas, según esta profesora, se ha ido profundizando en la última década hasta el punto de que Costa Rica parece ser que es la 19ª economía más desigual del mundo, según datos del Banco Mundial. Es decir, que, bueno, pues el desempleo llega al 29%, en fin, y la situación, la corrupción también parece ser que está presente, y bueno, como digo, así está la situación, y ya lo comentaremos más extensamente cuando sepamos el 3 de abril quién ha salido como presidente. De momento simplemente decir que han sido las elecciones en primera vuelta y que han pasado estos dos candidatos. Muy bien. Seguiremos informando. Muy bien, pues vamos con otro asunto. Joder, volvemos al metaverso. Sí, porque últimamente ya el cachondeo, yo estoy siguiendo un poco el tema y no me resisto a comentar las cosas más extravagantes que voy viendo por ahí. Acoso en el metaverso, te preguntas, ¿eh? Sí, 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 claro, porque hablábamos de avatares, que Sí, son esa especie de desdoblamiento virtual de las personas. Y bueno, a pesar de que el metaverso aún se encuentra, o el meta que se llama ahora, aún se encuentra en la etapa de concepto, o sea, de desarrollo conceptual, pero en los últimos intentos de crear mundos virtuales ya se enfrentan a un problema muy antiguo, el acoso. ajá, Incluso esta compañía, Meta, la compañía de Mark Zuckerberg, sí, ha anunciado una nueva función que le han llamado Personal Boundary, que es límite personal, que comenzó a implementarse el 4 de febrero de este mes y que intenta evitar que los avatares se acerquen en una distancia determinada, para que se cree más espacio personal para las personas y facilite el evitar estas interacciones no deseadas, ¿no? mm, Entonces, bueno, ya es lo último, ¿no? Es decir, no solamente existimos en forma de avatares, sino que encima no los podemos ni juntar, ya no personalmente, porque nos contagiamos. No sé si los avatares se contagiarán también de virus virtuales, pero en principio estos avatares tampoco van a poder juntarse. Es decir, intenta esta función que han creado de límites personales, intenta evitar que otros avatares invadan el espacio personal de tu avatar. Ya es el colmo, ¿no? Ya se han comentado, porque parece que ha habido ya incluso algunas agresiones sexuales entre avatares. Es decir, ya. ¿qué sentido tiene? Que yo es que Bueno, eso es no, un pero juego a para jugar, mí, claro. como buen viejo analógico, pues me hace gracia, yo qué sé. Sí. Que nuestras estupideces las traslademos incluso hasta el mundo virtual, ¿no? Porque desarrollaremos avatares, pero de las lacras de nuestros sufridos cuerpos en carne y hueso, de eso no nos libraremos. En fin, sigo leyendo historias de estas y flipando en Technicolor, porque vamos, ya te puedes creer cualquier cosa. Bien, sin embargo va a ser el entretenimiento, ponerle comillas a la palabra entretenimiento, de mucha gente, ¿no? Lo del meta famoso. Sí, que ¿Qué se van hable a de meta pasar? aunque sea mal, sobre todo si es mal. Sí, Pero claro, yo no dejo de sorprenderme, ¿no? Es decir, que no solamente se nos ha hecho muy complicado las relaciones interpersonales en carne y hueso, mm, con que ahora también están desarrollando un programa para evitar que nos veamos cara a cara a través de nuestros avatares. Ya el colmo, vamos. bueno. Bien, cambiamos de tema y finalizamos con lo último que nos propones y son las protestas de
activistas polacos contra el muro. Recuerdo que nos comentabas hace algún programa lo de la construcción del muro que separaba. Sí, sí, lo comentaba como una de las vergüenzas más importantes de estos días, ¿no? Sí, Eh, Ahora que parece ser que estamos intentando arreglar la situación, incluso en Ucrania, para que la cosa no pase a mayores, mm, pues ahora resulta que Polonia, para evitar que entren desde Bielorrusia los migrantes, pues está construyendo un muro de 5,5 metros. sí, Entonces, claro, Polonia tiene fama de dos cosas. Por un lado, de beatos, ¿no? De la sí, importancia que tiene desde los tiempos de solidaridad sí, con Lech Wałęsa y toda esta gente, la importancia que tiene la Iglesia Católica y los católicos no solamente en la religión, sino por supuesto en la política. sí, Pero, y, bueno, y por otra parte, la importancia que tiene la extrema derecha en el país también, ¿no? sí. En varios de esos países. No solo en Hungría, sino también en Polonia. Bueno, pues no todo es tan negativo. Y cuando hay alguna noticia positiva, también hay que darla, ¿no? Estos días pasados están produciendo manifestaciones en las principales ciudades polacas, eh, en concreto, sobre todo en Varsovia y en Białowieża, que es donde se está construyendo el muro, que además, curiosamente, son Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Si recuerdas, comentaba que es uno de los últimos bosques primarios que quedan en Europa y que en él se encuentran los últimos bisontes salvajes del continente, ¿no? Entonces, bueno, pues está habiendo minoritarias, lamentablemente, pero ya está habiendo polacos que tienen un cierto sentido de la vergüenza y que se niegan a que se construya el muro, ¿no? Es decir, después de haber padecido durante muchos años la imposición de los regímenes soviéticos que, como sabemos, controlaban en su área de influencia Polonia, pues ahora no quiere más muros, ¿no? Entonces, pues han salido a la calle con pancartas del no al muro, no consintamos que la gente esté muriendo, las fronteras no tienen sentido, etcétera, ¿no? Y bueno, han hecho una concentración en el centro de Varsovia y, bueno, han llenado esa concentración de pancartas que, según ellos, simbolizan la aterradora miopía de sus gobernantes. Bueno, pues eso, vidas truncadas, familias separadas, niños fallecidos, hambre, frío. Recordemos que si aquí ya hace fresquito, imaginamos lo que será en Mm, el centro de Europa con un clima continental extremo, ¿no? mm. Entonces, bueno, pues las situaciones que están viviendo son terribles. Desde el pasado mes de noviembre, que es cuando empezó todo este follón, y se desencadenó una crisis humanitaria que no parece que tenga otra solución, según el gobierno polaco, que hacer un muro. Entonces, pues eso, el gobierno polaco actual, que parece ser que es otro seguidor, uno más de las doctrinas de Donald Trump, recordemos que el mismo Donald Trump tuvo que desistir de construir esa promesa electoral de construir un muro con la frontera de México, Bueno, se lo tuvo que lo tragar. empezó, pero no Claro, terminó. empezó, pero Bueno, no pudo llevarlo para adelante, mm, entre otras cosas porque valía un pastón, ¿no? sí, sí. Era carísimo el construirlo. Bien, aquí es un poco más corto, porque claro, la frontera de Estados Unidos con México tiene miles de kilómetros. Estas son 400 kilómetros lo que tiene de frontera con Bielorrusia, Y la frontera con pero Bielorrusia pretenden hacer el muro en toda la frontera o solo una zona, solo menos en los extremos. Sí, Queda un extremo que es el que comunica con Letonia, sí. eh, con Letonia, no, con Lituania, perdón, que siempre me confundo con las repúblicas bálticas. Y, y han dejado un trocito ahí, pero vamos, lo que es todo el centro, es decir, la zona por donde los migrantes intentan pasar. Porque claro, para un tren de alta velocidad, 400 kilómetros son 3 horitas.
pero para un migrante que va a patita, pues se les hace muy pesado. Entonces han hecho 400 kilómetros, han empezado a hacer una valla de hormigón, porque hasta ahora lo que había era alambre de espinos y concertinas, y ahora pues van a reforzarlo construyendo una valla, ¿no? Entonces, pues eso, el gobierno polaco, que es anti-emigrantes como buen gobierno de extrema derecha, y a pesar de su catolicismo, eso de que ames a tu prójimo como a ti mismo, no lo practican demasiado, pues esta decisión de construir el muro ha generado mucha preocupación e indignación en una buena parte, afortunadamente, de la ciudadanía polaca, y este domingo pasado decidieron convocar concentraciones en ciudades importantes, ya digo, aparte de Białowieża, que es el bosque este donde se está construyendo la valla, que incluso desde el punto de vista ecológico es una animalada. Y entonces ha habido concentraciones en Varsovia, en Cracovia, en Lublin, para mostrar el rechazo a la construcción del muro. O sea que frente a gobiernos xenófobos, por lo menos, hay una minoría que éticamente no ha perdido del todo la vergüenza y sale a manifestarse en contra, lo cual no deja de ser una buena noticia. Muy bien, pues si quieres llegamos hasta aquí y paramos, a no ser que tengas alguna cosa más que contar. No, sí. Así podemos poner un poquito de música y la audiencia descansa de oírnos, que nos tiene ya muy oídos. Bueno, nos tiene muy oídos, pero siempre es interesante muchas de las cosas que aquí se cuentan, así que... Pues sí, si, por lo menos son algo distintas de lo que se suele oír y escuchar en los medios habituales. y si, pues, de todas maneras, si se aburren demasiado o no les gusta, siempre tienen la opción de mover el dial que se dice Exactamente. o enchufarse a la caja tonta. En fin. Bueno, yo que ¿Qué? mueven el dial mejor. Bueno, cada uno que haga Que haga lo que quiera. lo que crea conveniente. La semana que viene más, ¿de acuerdo? De acuerdo, Manolo. Pues Pues nada, un saludo a ti y a la audiencia y buen día. buen día. Bien, ya nos hemos ido a la radio, nos vamos de aquí también. Pues sí, vámonos del vídeo también.